¿Para dónde va, mijo? Me pregunta mi mamá mientras me abotono la camisa. Pa' misa de 7, amá, respondo. ¿Misa de 7? No, señor. No le voy a mostrar miedo a nadie. Allá hay mucho borracho, mucha cosa, dice ella con paciencia. Recemos un rosario más bien. Sepa y entienda que yo no hice nada malo, digo ya vestido, y no me voy a perder la misa. Pues sepa y entienda usted que no va para ninguna iglesia. Se queda aquí en la casa. ¿No ve que lo van a matar? Yo salgo igual. El portazo con el que dejo de escuchar es una muestra de mi altanería, cada día mayor. Empiezo a caminar. El paso tranquilo con el que avanzo es la forma de decirles que estoy convencido de no deberle nada a ninguno de esos borrachos. Si me van a pegar, que me peguen. Si ha de mancharse de rojo, pues lavo después la camisa blanca de ir a misa. Yo veré cómo me defiendo. Solo le debo a Dios. Camino por San Nicolás, la calle en la que vivimos con mi mamá y con mis hermanos menores. Mientras subo por la avanzada, una loma empinada, siento que todo el mundo se asoma a las ventanas susurrando. Ve, ahí va el hijo de Luz Amparo. Sí, el juez. ¿Vos viste lo que pitó? Otros, con menos misterio, gritan. Ve, andate pa' Segovia, vendido. No hago caso, no respondo, pero tampoco me arrugo. Supero la cuesta y busco la calle real que conduce hacia la iglesia. Este año nos pusieron a leer en el colegio la crónica de una muerte anunciada. Soy Santiago Nazar. Camino a una cosa más indigna que la muerte, la golpiza de un minero borracho, a quien la vida le ha enseñado a no medir la fuerza. Si me concentro en mirar hacia el frente, logro aparentar la seguridad que no tengo. En este momento me calma decirme que ese penalti era penalti y yo no me equivoqué al pitarlo. Haber tomado la decisión correcta me llena de confianza y es, en vez de caminar recogido sobre mí mismo, levanto la cabeza e inflo el pecho como me enseñó mi mamá a caminar por la vida. Lo único que la pobreza no nos puede quitar. Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Hay una pregunta que pocas veces nos hacemos cuando vemos un partido de fútbol. No preguntamos quién es el hombre que entra al campo sin camiseta de equipo alguno. El que no puede marcar goles, el que no puede celebrar, el que carga con la autoridad pero también con la impopularidad, el que toma decisiones en fracciones de segundo, sin bar en los recuerdos, sin red de protección, solo con el silbato y la convicción. Wilmar Alexander Roldán Pérez nació en 1980 en Amalfi, Antioquia, y creció en Remedios, uno de los pueblos más violentos de Colombia en los años de mayor intensidad del conflicto armado. Creció sin padre, con una madre cabeza de hogar, siendo el único estudiante de su colegio que iba a la biblioteca por gusto propio. A los 14 años empezó a arbitrar, a los 15 en un partido intermunicipal entre la selección de Remedios y la de Segovia, se vio en la obligación de pitar. Y no solo eso, sino que pitó 3 penaltis en contra de su propio equipo. Ese día, dice él, se convirtió en árbitro de verdad. Desde entonces, Wilmar Roldán acumuló una carrera que no tiene precedentes en el arbitraje colombiano y latinoamericano. Es el árbitro con más partidos dirigidos en la historia de la Copa Libertadores, con presencia ininterrumpida desde 2008. 4 veces árbitro de su final, 2012, 2013, 2014 y 2023. Estuvo en los mundiales de Brasil y Rusia, pitó la final de la Copa América 2015 entre Chile y Argentina. En 2013, la FIFA lo ubicó como el 8º mejor árbitro del mundo. La Conmebol lo reconoció como el mejor de Sudamérica. Y hace unos meses, Wilmar Roldán hizo algo que ningún árbitro de esta región había hecho antes: escribir un libro literario sobre su oficio. Silbato de Oro, publicado por Editorial Zaino, no es un libro de anécdotas deportivas ni un ejercicio de imagen pública. Es una autobiografía estructurada como una secuencia de partidos. Cada capítulo, un partido; cada partido, una vida, que narra cómo se construye un hombre desde la precariedad hasta la cumbre, pasando por la violencia, el error, la soledad y la convicción de que impartir justicia es, también, una forma de vivir.
Hoy en Paredro hablamos con Wilmar Roldán y con Juan José Ferro, amigo de la casa y uno de los editores de Silbato de Oro, en Editorial Zaino, sobre el libro, sobre el oficio, sobre lo que significa arbitrar en un país que le teme a la justicia y sobre la pregunta que está en el fondo de estas páginas. ¿Qué hace un hombre cuando empieza perdiendo 5-0? Recuerden que este capítulo, como los anteriores, fue editado y producido por Natalia Latorre y este libro lo pueden conseguir en Cultivo Libros. Bienvenidos. Wilmar, bienvenido a Paredro. Muy buenos días a Camilo, a Juan, y bueno, un gusto de poderte acompañar acá en este excelente podcast. Gracias a ti por acompañarnos, porque además debo decir que es la primera vez que contamos, sonará exagerado, pues la primera vez que contamos con un árbitro de fútbol hablando de literatura o alguien tan cercano del campo futbolístico hablando. Entonces eso para la audiencia y para todos los que están acá ya de por sí es una gran alegría. Entonces bienvenido y también Juan José Ferro, editor de Editorial Zaino, amigo de la casa, quien ya ha pasado por acá también. Bienvenido. Camilo, buenos días. Para mí, un gusto hablar de este libro. Digamos, yo digo que la edición es como la parte más que yo más disfruto del mundo literario y ya verán por qué. Bueno, pues este libro, Juan, al que se refiere es algo absolutamente extraordinario, a mi juicio, editado por su editorial, Editorial Zaino, y Wilmar, con su autoría Silbato de Oro, las experiencias vitales literarias de lo que supone convertirse en uno de los árbitros, si no el árbitro más importante de la historia colombiana, latinoamericana, consagrado una vez como el octavo mejor árbitro del mundo, finales pitadas, mejor dicho, ¿qué más decir? Wilmar, comencemos por ahí. ¿En qué momento, después de 2 décadas de fútbol profesional, qué herida, qué recuerdo, qué idea de repente hace pensar, esto ya no cabe en el silbato, esto hay que sacarlo a la literatura y hay que escribirlo? Bueno, muy buena la pregunta. Primero, porque no es algo normal que un árbitro tenga como el reconocimiento que las personas hacen acerca de Wilmar Roldán. Nada más ahorita el fin de semana yo dirigí en Manizales y yo del hotel me voy caminando unas 4 o 5 cuadras a la Catedral de Manizales. Y si más de 20 personas no se pararon a saludarme, a tomarse fotos conmigo, a preguntarme cosas de mi vida, de cómo me siento, de cómo estoy, que cómo está el partido, bueno, muchas cosas que ellos querían saber de Wilmar Roldán y quieren saber todavía. Entonces, eso también fue como un puntapié para yo decir, hombre, esta historia merece ser contada. Hay muchas personas que se interesan por una persona que lleva más de 2 décadas en el fútbol profesional colombiano, que ha pasado por mil situaciones y que solamente lo ven a uno en televisión, pero que querían preguntar quién era Wilmar Roldán. Y en ese pensar quién soy yo, muchas veces, a veces lo embriaga a uno el éxito, como lo acabas de decir, finales, partidos importantes, torneos a nivel mundial, pero en ese momento reflexivo yo dije, no, yo tengo que contar es quién es en realidad Wilmar Roldán. No es el árbitro que consiguió prestigio, fama o póngale el significado que quiera, sino una persona que le tocó sufrir muchas situaciones adversas por, por de lo que sufrimos muchos de los colombianos o latinoamericanos o gente a nivel mundial, que es el tema de uno haber nacido en una familia de escasos recursos económicos, de una madre cabeza de hogar, es, no contar con un padre, y entonces ahí uno ya empieza perdiendo el partido 5-0. ¿Y cómo hago yo para remontar ese juego, al menos empatarlo o ganarlo en el último minuto como es lo bonito del libro? Que ahí es donde que empecé perdiendo, pero terminé ganando. Hay algo aquí, Wilmar, que me siento en la obligación de indagar. Y es, claro, una cosa es contar una historia y formas de contar historias hay miles. Se está un documental, se está un álbum, se está también como un escritor fantasma que le escriba a uno el cuento, ¿cierto? Está la crónica, está la biografía. Pero estos cuentos tienen una tesitura completamente literaria. Hay una voz, Wilmar, muy tuya.
Hay una interacción inmediata con una identidad cultural de Remedios, de Segovia, de todo un territorio colombiano sobre el que vamos a hablar ahorita. ¿Cómo tomaste la decisión de que la forma de contar esta historia fuera literaria y no fuera de otra forma? Eres lector, acaban de decir acá, Juan José se le salió ahora, eres lector. ¿Cómo sale esta relación? Porque claro, la gran pregunta que uno tiene es, bueno, ¿cómo han habitado en esa cabeza una creación e inspiración literaria y al otro lado un ánimo de arbitraje de fútbol profesional? Sí, la verdad, a veces las personas me han preguntado eso y yo les digo, no, no sé por qué un arriero como yo, un montañero como yo, le gustaba la lectura y la música clásica. La gente me miraba feo y en la biblioteca del colegio, en la biblioteca de la Casa de la Cultura en Remedios, nunca vi gente leyendo. Y podemos ir hoy y tampoco encontrar gente leyendo. Pero yo llegaba allá, yo entraba a estudiar a las 12:15 y me iba desde las 10 de la mañana para la biblioteca del colegio y me sentaba a leer y la bibliotecaria, inclusive le regalé el libro a doña Cecilia, me decía, oye, sí, porque te gusta la lectura. Y yo le dije, ¿sabe qué es lo bonito de la lectura, doña Cecilia? Que yo quiero conocer el mundo. Entonces esto me va a llevar y me va a acercar a lo que yo quiero en mi mente, ir a países, a lugares, a conocer Asia, África, Europa, y entonces esto me va a acercar y aparte poder conocer relatos importantes que me transforman y me ayudan en el crecimiento, obviamente, de conocimiento. Entonces, ella le gustaba preguntarme porque se asombraba que el único estudiante del colegio que iba a leer era Wilmar Roldán. Solamente ya cuando estamos en décimo u 11, que los profesores allá de español nos colocan a leer un libro, pues como para hacerle toda la sintaxis, pero de resto ya eso fue algo que me nació a mí. Entonces, cuando yo decido, en compañía de Juan, de Carlos, de que hacer este proyecto del libro, yo decía, el libro tiene que ser como libros que yo he leído, que yo lo quiero devorar y que yo cierro los ojos y me siento en ese momento. Y uno de los relatos importantes ahí es una crónica de una muerte anunciada donde yo me sentí así. Cuando yo leí ese libro de Gabriel García Márquez, yo me sentí en ese momento que iba de mi casa para la iglesia de Remedio, yo me sentí como Santiago Naza. Y entonces ahí entendimos que había un material importante y que lo podíamos llevar al lector y que él se transformara también y que fuera a ese lugar donde estaba Wilmar Roldán para... Y ahí estamos hablando de Pitazo Inicial, Selección Remedios 2 versus Sí, Selección Segovia 3, ¿cierto? sí, 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 señor. Intermunicipal del Nordeste. Aquí hay un punto y gracias, Wilmar, por traernos, porque también, pues, único lector de la Biblioteca Pública de Remedios, ¿cierto? Pero además de ser único lector de la biblioteca, en ese partido también fue el único que quiso pitar. También fue el único que podía pitar. No es la que quisiera tanto porque yo ya estaba muy a jugar el clásico y como dicen por ahí, clásico es clásico. Pero también, no sé, me gustaba hacer las dos cosas. Yo amo el fútbol desde niño. Entonces, yo soy futbolero 100% y bueno, pues cuando ya Amortegui, que en paz descanse, me dice, no, te tienes que ir a cambiarte y ponerte el uniforme de árbitro. Me dio tristeza, pero después dije, no, yo voy a estar dentro del partido, obviamente en un rol muy importante, que es de impartir justicia. Y siempre fui un tipo con una personalidad importante, donde las cosas me las gané trabajando y sin importar que estaban jugando mis compañeros de selección, que muchos llegaron a decir, no, ya ganamos el partido, el soldado no va a pitar. Entonces siempre hubo ese halo en esa época de que los árbitros pitan a favor de un equipo o que muchas veces en la época del narcotráfico se dejaron comprar o bueno, las cosas que eso imaginarios pues con los que nosotros crecimos en esa época del 80 90. Pero no, yo me metí a la cancha, yo ya me quité mi uniforme de selección Remedios y me coloqué el uniforme de árbitro y yo ya ahí dije, no, yo soy el árbitro y si me toca pitarle 3 penaltis en contra de mi selección, los pito. Y yo creo que ahí ese fue
el momento que hace que Wilmar Roldán entienda la importancia del rol que usted acaba de optar, que es el de árbitro, y el de árbitro honesto. Y ahí me gané el respeto de todo el mundo. Obviamente pensé que me iban a linchar, pero no le demostré miedo a nadie. Como le dije a mi mamá, yo no le voy a demostrar miedo a nadie porque yo no le robo a nadie. ¿Quieren que yo le regale un partido? Yo no les voy a regalar un partido. Me he equivocado, claro, pero nunca con el ánimo de perjudicar o desfavorecer a nadie. Wilmar, y ahí, ahorita voy a pasar a la pregunta a Juan José, porque es que ese es el momento en el que Wilmar cae en cuenta que es árbitro y yo, ese instante en el que pita y pierde el equipo propio. Y también yo estoy casi seguro, pero ahorita vamos a volver, que es cuando Juan José además dice, aquí hay un material literario tremendo. Pero hay algo que me parece muy importante, Wilmar, que saber y también para la audiencia que nos pueda estar escuchando desde fuera. Tú creciste en Remedios en uno de los momentos más violentos del país, ¿cierto? En Sí. una de las zonas también más complicadas del país, por explotación petrolera, por economías sumergidas, por minería, por absolutamente todo. Y que hayas elegido ser árbitro, a mí me parece que es una metáfora gigantesca, porque es que una cosa es entrar a ser jugador, otra cosa es entrar a ser árbitro. Y aquí quiero que la audiencia y ustedes me lo entiendan por encima de las propias palabras. ¿Sí me explico? Porque es el momento en el que he recordado mucho, fíjate, con lo que decías ahorita, había un viejo comercial de Nike en que mostraban a Ronaldinho, no sé si se acuerdan, Ronaldinho jugaba, pero que era un chiste que decía que Ronaldinho en verdad lo que había querido era ser árbitro. Sí, sí, Entonces lo señor. mostraban lo mostraban al frente al espejo, sacando la tarjeta y cosas parecidas. Claro, nadie quiere entrar a juzgar. Todo el mundo quiere entrar a jugar y encontrarse los caminos. ¿Cómo recuerdas ya desde lo personal una circunstancia como esa? Bueno, fue difícil tomar esa decisión de ya olvidarme del fútbol como jugador. Eh, y que lo digo ahí en el libro, pues hubo un momento donde ya tenía que escoger, bueno, o jugaba o pitaba, porque todos los niños en ese momento o jóvenes siempre aspiramos a ser futbolistas profesionales. Yo quise ser futbolista profesional en su momento, pero hubo como un llamado en esa situación donde el técnico a mí me saca del equipo porque me equivoco en un despeje de un balón y nos hacen el 2-0, pero antes no habían pitado 2 penaltis a favor y lo habían errado, entonces a ellos no lo sacó y a mí sí. Entonces yo dije: "No, ya no, esto", la verdad ya, ese día dije: "No, me voy por el arbitraje 100%, ya tengo 15 años y nada, ya voy a seguir despitando y ahí en el arbitraje yo de pronto voy a cometer errores en un partido, pues no me van a sacar, de pronto me puede costar mi carrera, como también lo relato en el libro, en el América Chico, pero yo ya era más consciente de que era tomar decisiones, de sentirme con un poder discrecional que me dan las reglas de juego, de sentirme partícipe activo de un partido, porque muchas veces les decían o nos decían a nosotros, y todavía escucho eso de algunos instructores, los protagonistas son los jugadores, y entonces todos los árbitros crecieron diciendo, no, es que nosotros somos unos actores secundarios o que queremos pasar desapercibidos. Y entonces muchas, es que este árbitro quiere ser protagonista. No, no, no. El árbitro es protagonista. No es que quiere, es un protagonista. El futbolista es protagonista y el árbitro también. Si hay un buen árbitro, sale un buen partido. Entonces, eso yo lo empecé a cambiar y yo decía, no, no, yo no voy a ser como esa comunidad del rebaño que voy a seguir esa normativa. Yo quiero ser diferente. ¿Y cómo voy a ser diferente? Me voy a preparar mejor, mis partidos que me gusta más, en eso había mucho fútbol argentino, me gustaba el fútbol argentino que jugaban y metían y no se pitaba tanto, el fútbol inglés. Entonces yo dije, este va a ser como el estilo de arbitraje que yo quiero, aunado a la personalidad y el carácter de Javier Castrilli. Entonces yo fui cogiendo cosas de algunos y fui puliendo lo que después ya me convertí en Wilmar Roldán, una figura de respeto, de imparcialidad en un terreno de juego.
Y tú sientes, Wilmar, ya para que sigamos y traigamos a Juan a la conversación, pero esta pregunta me parece importante. ¿Tú sientes que haberte criado, haber crecido en un entorno tan violento, forjó de alguna manera tu voluntad de ser árbitro y tu voluntad de impartir justicia? Porque pues un árbitro en un partido lo que hace es que imparte justicia. ¿Sí me explico? Es decir, determina Sí, lo que es, lo que no es, establece lo que se puede y lo que no se puede. ¿Tú sientes que hay algún tipo de paralelismo de una cosa que te haya llevado a otra? bueno, a mí me sirvió mucho haber crecido en ese contexto violento, fue entrar sin miedo a una cancha, de no mostrarle miedo a nadie, de no ser un cobarde, porque el miedo todos lo vamos a sentir, es un hecho natural, fisiológico de las personas, normal, todos vamos a sentir miedo, es cómo tú reaccionas al miedo. Entonces, yo lo que nunca quise ser fue un cobarde en la cancha, porque eso ya es una decisión propia de cada quien. Entonces, ante situaciones adversas que se vieron allá con un grupo al margen de la ley, o no nos vamos tan lejos, tener una abuela que castigaba también por todo, que me enseñó de que no podía estar uno mostrando fragilidad muchas veces, eso también forjó mi carácter. Y entonces yo donde me mandaban iba a pitar. Y le digo, no, es que yo soy de Remedio, yo soy de un pueblo donde hay paramilitarismo, hay guerrilla, bueno, cuando eso no había tanta delincuencia común como hay hoy, pero era o la posibilidad de ser reclutado por la guerrilla o irse uno a prestar servicio militar, una eran las dos, no había mucha opción en ese momento. Entonces, yo creo que esa situación de no temerle a los desafíos me sirvió muchísimo en esta profesión. Yo antes le digo a mucha gente, yo cuando veo un partido caliente, yo digo, ojalá me den el de vuelta. O cuando veo en un fixture, dije, que juegan dos equipos que son bravos y que tienen historia, yo quiero pitar el partido. Entonces, ese es ese ímpetu que yo tengo para esos desafíos importantes y decir, yo puedo, yo soy capaz, que eso no es de todo el mundo. Eso no es de todo el mundo, que la gente le gusta su zona de confort, su status quo y arriesgar poquito. No, yo arriesgo, yo siempre voy al frente, mucho más cuando estaba soltero. Ahora obviamente uno tiene una familia y piensa un poquito más y las cosas son más metódicas, más calculadas, pero no, para responderte en síntesis tu pregunta es eso, claro, esos contextos o te vuelven un miedoso total o te vuelven un tipo valiente y yo gracias a Dios escogí esa segunda. Bueno, pues para la audiencia estamos también con Juan José Ferro, editor, autor, por supuesto, que ya estaba acá y también editor de Editorial Zaino, que es la editorial que publica este libro, porque este capítulo queremos hacerlo por esas dos perspectivas. Por un lado, por la habilidad de Wilmar de contar una historia en código literario acerca de la historia de cómo se convierte en un árbitro, pero Juan, hay otra parte que es fundamental y es cómo darse cuenta que esta historia está para contarse. Decíamos ahorita fuera de micrófono que nuestra literatura o nuestros creadores de alguna manera siguen muy circunscritos y este es un tema que hemos hablado usted y yo en conversaciones en otros lugares, están muy circunscritos a ciertos gremios. Entonces nuestras novelas siempre tratan de profesores de literatura, de escritores, ¿cierto? De personas que se baten en letras, pero por ejemplo, economía experimental es sobre un profesor de derecho. Siento una, una equivalencia entre esos personajes de sus novelas con esta visión editorial de ver en Wilmar no solamente un escritor, sino también el personaje que se crea y que se desarrolla en sus páginas. Sí, y digamos, cuando nos sentamos con Wilmar por primera vez, Carlos Ospina, que es el otro editor del libro, y yo, teníamos en mente una cosa que nosotros extrañamos mucho del mundo literario colombiano, y es que no hay mucho libro de no ficción sobre oficios, digamos, no literarios, ¿no? Digamos, y esto es un libro de tanto de amor al oficio del arbitraje, que eso es muy chévere del libro, digamos, de una persona que ha sido exitosa en su campo profesional, pero también es una cosa que hay un vacío que nos falta, como, y lo digo así, digamos, un poco exagerado, como sociedad, y es que en Colombia no tenemos historias de vidas que salgan bien, ¿no? Tenemos las del mafioso, tenemos la del guerrillero, tenemos como vidas, digamos, pero la de Wilmar es una vida dedicada a la justicia. Y yo creo que por eso el libro también ha gustado mucho, porque en un país con tan poca justicia es una persona que se dedica a la justicia.
¿sí? Y que escoge como su vocación imponer justicia. Entonces yo creo que hay una metáfora muy potente de este país y de por qué el libro está conectando con la gente como está conectando. Que es una persona que, pues una vida que sale bien y es una vida que sale bien por hacer el bien, ¿no? De alguna manera, y en eso creo que había mucha belleza para explotar. Y también hicimos pues un esfuerzo muy, muy, muy bello de buscar pues también en esos momentos, digamos, difíciles de la vida de Wilmar, pero no perdernos del disfrute y de la felicidad y de la satisfacción que es, digamos, dedicarse al arbitraje. Entonces yo creo que aquí hay muy sutilmente también como una historia de país que hay que ir contando, muy sutilmente pues como una historia de vida que merece la pena ser contada y que es un libro, digamos, y eso está en la contratapa que nosotros yo le cuento aquí una anécdota. Nosotros le dijimos a Claudia Palacios, que es una periodista que admiramos mucho. Claudia nos ayuda, nosotros que somos unos jóvenes editores y tenemos una editorial y tenemos este libro de Wilmar Roldán. Y entonces ella me dijo, "No, pues a mí no me gusta el fútbol, pero pues yo me leo un par de capítulos". Y entonces nos dijo, díganme cuáles son los capítulos buenos y yo los leo. Y como a los 15 días nos respondió, no, no, me lo leí todo porque me empecé a leer el capítulo y me lo leí todo. Y ella dice hay algo que es chévere y es el libro produce como una emoción chévere y el libro lo motiva a uno, ¿no? Y entonces, claro, tampoco hay que huirle como a que los libros produzcan cosas buenas en la gente, ¿no? Hay como cierta, digamos, obviamente los libros de autoayuda no, alguna dimensión prometen una cosa que no pueden cumplir, pero hay esa pedantería del mundo literario también implica que hablar bien de que los libros produzcan cosas en la gente está mal. Y nosotros creemos que está bien que este libro, la gente salga emocionada del libro. Y este libro produce una emoción muy particular. Y eso creo que a eso es a lo que apuntamos, porque llena un vacío, de alguna manera empieza a llenar un vacío que tenemos en la literatura colombiana, que es historias que merezcan ser contadas desde ese éxito, desde el éxito de hacer lo correcto. Wilmar, y complementando esto que dice Juan, ¿es acaso la labor de arbitraje una labor muy solitaria? Que de pronto encuentra también esta cercanía en una perspectiva de un libro de no ficción sobre historias que no salen bien. ¿Se siente uno muy solo siendo el árbitro? Sí, se siente uno muchas veces abandonado. A mí siempre me gustó este tema de la mitología griega, la historia romana, y me gustaba ese tema de los gladiadores. Entonces yo cuando leí sobre esto, yo decía que sentía un gladiador en la mitad del Coliseo romano antes de que le soltaran dos tigres y un león y, y al 50.000, 60.000 personas esperando que lo mataran. Entonces muchas veces yo me sentía así en un partido, de cómo el gladiador salía sabiendo que podía morir, pero salía con las ganas y con la fuerza de decir, yo soy capaz de demostrarle a todo el mundo que ya aquí voy a vivir. Entonces muchas veces uno entiende, como lo acaba de decir Juan, que, que hay libros de autoayuda que hablan de cosas que uno no puede cumplir. En cambio, aquí hay una persona que no está hablando de relatos leídos, sino historias vividas. Entonces, ¿cómo no creerle a una persona que salió de un lugar y llegó a otro? Estaba en el lugar A de una forma y llegó al lugar de B de otra, y esa otra fue de éxito. Entonces es algo muy motivante, la verdad. A mí me hubiera gustado mucho leer, obviamente, cuando estaba joven, de personas que uno conociera, porque obviamente sí, uno leerá la historia de Mandela, de Winston Churchill, de biografías de gente que triunfaron en la vida. Pero esas personas uno ve, ¿de dónde son? No, de Sudáfrica, de Inglaterra, bueno, de donde sea. Pero una persona de un pueblo montañero que la gente lo conocía a uno, es muy difícil entender que en este país gente de estos contextos puedan ser tan exitosa a nivel mundial, pero nos quedamos muchas veces es pensando solamente en el otro y no en lo que uno puede hacer. Este libro está organizado por partidos. Sí. Cada partido es podemos llamarlo una experiencia, una enseñanza, una circunstancia
que suman vidas, ¿cierto? Ya hablamos de la selección Remedios 2, selección Segovia 3, que por favor tienen que comenzar por ahí, porque es que en verdad hay algo incluso tragicómico en esos personajes, Wilmar, que dicen, ya ganamos, y de repente es nuestro compañero, ahora convertido en árbitro, quien permite que vayamos a perder. Está también el Pato 2 versus Zaragoza 0. Y también hay uno, a ver, quiero arrancar primero por la estructura. Ya me iba a ir al América de Cali, chico, pero dejémoslo para ahorita. Quedémonos primero con la estructura. ¿Cómo sale? Y esta pregunta ya se las hago a los dos. ¿De dónde sale esta idea de decir, claro, o sea, vamos a circunscribir esta historia, pues a los momentos en los que se es árbitro y esos momentos son pues en el partido, porque no es que sea policía. Otra cosa sería un militar, un policía que está constantemente ejerciendo. Hay algo en ponerse el uniforme, coger el silbato y una vez se pita, pues el pitido inicial se convierte también, digamos, dentro de toda esta, digamos, en la representación que todo lo que conlleva. ¿Cómo llegaron a esta idea que me parece que es tan bien elegida? Porque no solamente permite hacer una concentración en experiencias puntuales, sino que también, Juan, conecta con la memoria lectora de muchos y dice, claro que sí, yo me acuerdo de ese partido cuando Wilmar pitó a favor o en contra, por ejemplo, o sencillamente identifico un marcador o identifico unos equipos. ¿Cómo sale eso que creo que es uno de los grandes triunfos que tiene este libro? Pues, digamos, sale de una cosa que el lector no tiene por qué ver, que es el tiempo de trabajo que tiene el libro, ¿no? Digamos, la gente, no sé si sepa, pero los libros tienen que tener un trabajo cuidadoso. Este libro duramos más de 2 años haciéndolo, y ahí hay mucho ensayo y error, y eso, digamos, es parte fundamental de esto, y yo creo que en Colombia se hacen libros demasiado rápido. Nosotros en Saíno nos tomamos nuestro tiempo y hacemos las cosas pues con esa prueba y error es la que lo lleva a uno. Pero pues claro, digamos que el arbitraje, digamos, tiene una cosa muy fuerte y es un trabajo de destajo en medio de todo. Y los árbitros lo pitan cuando los mandan a pitar y están todo el tiempo esperando que los manden a pitar, ¿no? Y digamos, durante la escritura del libro estábamos en la expectativa de que Wilmar pitara la final de la Libertadores, ¿no? Y entonces Wilmar no lo dice muy duro, pero él se levantaba todos los días a ver si le han mandado la designación, que es cuando le avisan que va a pitar, ¿no? Y entonces hay un periodo y hay un momento muy bonito del libro en el que él se despierta el día que llega la designación y digamos, simplemente prende el celular y ve que le han escrito 500 personas y ahí ya sabe que fue, que llegó lo que tanto tiempo estaba esperando. Y esa espera, digamos, es una parte muy fuerte del oficio, muy importante del oficio, como esa espera constante de estar listo para cuando lo llamen, pero no saber si lo van a llamar. Y eso es un oficio muy diferente a todos, porque eso no ocurre en todos los trabajos, estar muy listo para que no lo llamen, pero no saber nunca si lo van a llamar. Entonces, ahí se fue armando la historia y pues claro, hay unos partidos icónicos que queríamos, pero también están unos que no son tan icónicos, hay unos que parecen menos icónicos, pero que la gente no tiene tan en su mente, y así fue como se fue armando. También tomamos una decisión y es que el libro no está tan cronológico, empieza en su infancia, pero se salta, digamos, a unos momentos y esos saltos en el tiempo creo que le dan también un interés, pero claro, cada partido tiene también un montón de preparación y esa es otra cosa que queríamos mostrar, ¿no? Como que es un oficio que uno cree que es ponerse el uniforme, sacar el pito y las tarjetas y empezar a pitar, y cada vez más, y justamente Roldán es como una guía en eso para el fútbol colombiano, es una persona que dice, esto hay que prepararse, esto hay que entrenar, esto hay que entrenar, esto hay que estar listo. Entonces, digamos que la respuesta corta es un proceso de prueba y error, pero siempre pensando en cómo usamos cada partido como para mostrar aspectos del oficio que no conocemos. Y ese formato es como los árbitros viven los partidos. O sea, hoy Wilmar está esperando que le digan este fin de semana dónde debe pitar. Lo relatamos en el libro y es esa eterna espera por la designación y lo relata muy bien Juan ahí, porque ellos la gente no entiende qué es la vida de un árbitro. Critican al árbitro, dice que el árbitro les dañó el partido, que el árbitro les dañó el trabajo, que el árbitro, pero no entienden cómo se prepara un árbitro, qué es lo que sufre un árbitro, qué tenemos que hacer los árbitros, que los árbitros tenemos familia, que los árbitros tenemos que tener otros trabajos porque acá no hay arbitraje profesional, que no, que nos tenemos que levantar a entrenar, a prepararnos, no es como un jugador y lo relata. Los jugadores van en Ferrari y el árbitro va en Renault 4.
el jugador se levanta y puede pensar ese 24/7 en su profesión de futbolista. Nosotros no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a una universidad para prepararnos para un tema laboral, tenemos que conseguir otros trabajos, tenemos que hacer otros negocios. Entonces, muchas veces vos decís de las 24 horas del día, cuánto le vas a, en realidad, a imprimir a tu preparación del arbitraje. Y muchas veces uno dice, ah, sí, sí, vamos a meterle 2 horitas, 3 horitas, cuánto entrenando, cuánto estudiando, cuánto viendo fútbol, cuánto en la parte psicológica, cuánto. Y hay veces que no nos da el tiempo porque tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a llevar a la niña al colegio, que tenemos que ir a una cosa. Y entonces el jugador, no, el jugador se levanta, tiene que ir a entrenar, va y entrena. Eh, Les pagan muy buen dinero, entonces por eso no tienen que hacer otra cosa, invierten sus plata, lo que sea, pero nosotros nos tenemos que jugar el día a día. Y cada partido, lo que acaba de decir Juan, es verdad. El árbitro pita y si le va bien, posiblemente reciba otra designación. Posiblemente, no es un, un punto pues de que a mí me fue muy bien el fin de semana pasado y obligatoriamente me tienen que poner el fin de semana que viene. No, no es así. Yo puedo pitar 10 puntos y no tengo que esperar. Tengo que esperar si de pronto dentro de 8 días vuelvo, en la fecha siguiente vuelvo a pitar o dentro de 2 fechas vuelvo a pitar. Entonces en el mes pito 1 o 2 partidos. Entonces no puedes vivir de hecho. Entonces muchas veces la gente cree que nosotros nos equivocamos porque nos da la gana de equivocarnos. Si tú te equivocas, te sancionan. Y si te sancionan, no cobras porque no tienes designación. Entonces mire esa constante lucha por el acierto y el error que tenemos nosotros en un partido que sabemos que nos equivocamos. Ya es un mínimo 2, 3 fechas, hasta 5 fechas, 7 fechas sin pitar. Y no recibimos ni un solo peso. Entonces, por eso tenemos que tener otras profesiones, otros trabajos para decir, bueno, vamos a hacer las cosas mejor y por eso yo siempre salgo a la cancha a tratar de minimizar el error para obviamente tener más partidos y hacer lo que a mí me gusta y obviamente recibir también un dinero que me va a servir para mantener a mi familia. Ahí hay algo muy interesante, Wilmar y Juan, en este libro, y es que si uno compra, qué sé yo, compra las memorias de un deportista, las memorias de un futbolista, em, muchas veces algunas de esas memorias tienen un objetivo de querer, claro, que mostrar experiencias, pero seamos sinceros, muchas veces también esas narrativas lo que buscan es limpiar imágenes, ¿cierto? Y traer unas nuevas perspectivas por estereotipos o por lugares comunes. Sin embargo, este libro, Wilmar, siendo completamente literario, no ficción, pero con una escritura literaria, parece ser más un manual que explica un oficio, Excelente. ¿cierto? Más un manual que explica un oficio a través de la experiencia que un resarcirse en esa idea de soy el mejor árbitro de Colombia, que sería completamente distinto, ¿cierto? Hay una labor acá en pro de todos los árbitros de fútbol del mundo, que todo el mundo tiene por lo menos un apellido. Y fíjate que incluso yo estaba pensando una frase que no sé si estoy citando bien o mal, que es una frase de Eduardo Galeano, que decía que los ganadores ganan a pesar del árbitro y los perdedores pierden por él. A ver, dice Eduardo Galeano en su libro Fútbol a Sol y Sombra, dice, Exactamente. los perdedores pierden por él y los ganadores a pesar de él, ¿cierto? Entonces mira que Perdón, siempre va a haber ahí, exactamente. sí, entonces siempre el que pierde la echa la culpa al árbitro. Y el que gana, dice, sí, a pesar de ese ganamos. Entonces nunca va a haber esa concordancia de decir, hombre, hubo un buen árbitro, o el árbitro pitó el penalti con que perdimos y el penalti era claro. No, puede ser el penalti más claro del mundo. Y el aficionado, o el jugador, el directivo, el hincha, dice, nada, perdimos por el árbitro, ese árbitro no es de mano. Siempre nos perjudica, sabiendo que el penalti hasta lo pitaba cualquier persona que no supiera arbitraje. Pero bueno, y lo relato también ahí, nosotros tenemos unos enemigos muy grandes en el arbitraje, que es el desconocimiento total o parcial de la reglas de juego y la pasión que genera este deporte. Porque muchas veces me ha pasado que yo estoy expulsando a un jugador claramente, le pegó un codazo al otro, le abrió la ceja, salió en camilla el jugador, y el otro sale y lo aplauden.
Hombre, dejó el equipo con 10 jugadores, agredió a un contrario, o mejor dicho, a un compañero de profesión, y la gente lo aplaude. Y yo le dije: "No, no, estamos muy mal, estamos muy mal". Y el árbitro pita bien y lo insultan. Entonces, dígame dónde estamos. Y Juan lo relató ahorita, impartir justicia en un país que carece de ella. Ese es un ejemplo muy bueno, Wilmar. Pero también hay algo y es que nos quedan 5 minuticos que los quiero aprovechar. Juan, ahorita te paso la palabra, pero dentro de este ejercicio de la explicación del oficio, hay un elemento muy importante en tu libro, Wilmar, y es la forma como te refieres a ese partido entre el América y el Chico. Es decir, esta labor, impartir justicia, también tiene que conectar con la vulnerabilidad y la capacidad de reconocer y de luego decirlo sin problema porque pues es que uno se equivoca. ¿Qué te supuso escribir un capítulo como ese, un partido como ese y traer estos elementos ya que queden escritos? Porque a veces quedan en entrevistas de YouTube que se las pierde el algoritmo, pero esto ya queda escrito y esto ya es un relato. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue eso? Me parece que es fenomenal lo que acabas de hablar ahorita, Manuel, que explica un oficio. Y yo le digo a los árbitros, y le a ver, todos estos pelados que están comenzando a dirigir, lo primero que tendrían que comprar después de las reglas de juego es este libro, porque te va a dar muchos matices, muchas variables, te va a despejar la mente, va a decir: "Hoy es uno de los árbitros más importantes de la historia. ¿Cómo hizo?". Hombre, ojalá yo volviera así al pasado y un árbitro importante hubiera sacado un libro y tener un manual, ¿cierto? Obviamente después uno hace su carrera, pero al menos yo leer, ¿sí? Leer y decir: esto hay que hacerlo así, esto se puede hacer así", y yo ya lo voy compactando y lo voy puliendo para mi oficio. Entonces me parece que uno en este oficio de arbitraje tiene que ser muy claro. Mucha gente me preguntaba a mí: "¿Cuál fue el error más grande de tu carrera?". Y entonces yo no podía ser ajeno a eso. Yo no podía venir aquí tampoco a decir: "No, no, es que yo no me equivoqué". No, claro, me equivoqué. ¿Y cuál fue el error más grave? América Chico. Me dio duro, la verdad me cogió como porque aparte de leer, también me gusta mucho el cine. Y hay El Renacido con Leonardo DiCaprio, cuando el oso lo coge, que lo vuelve nada. Bueno, así me cogió a mí ese error, casi me mata, casi me mata. La verdad sobreviví porque Dios es muy grande y porque estaba predestinado a algo, pues. Pero la verdad, ese error, la gente se quedó solamente con ese momento, pero nadie sabía, porque yo nunca ahondé tampoco para dar explicaciones, porque vos sabes que es como volver a destapar heridas y que a veces no es bueno. Pero de tanto hablar con Juan y con Carlos, también yo hice catarsis. Yo hubo capítulos que me ponía a llorar, hubo capítulos que me emocionaron, otros me entristecían, otros me volvían allá. Entonces hice catarsis y a mí no me gustaba hablar de América Chico y dije: "Vamos a hablar de él", que la gente necesita saber el por qué yo me equivoqué. Y los árbitros y la gente va a saber que en realidad un humano en un segundo de desconcentración cometió un error. Y eso fue lo que me pasó, involuntario, porque una cosa uno dice: "No, no, no, aquel jugador va en dirección al arco y Gallo tiene que no, no, no lo puedo hacer". Y como me gusta tanto el fútbol, lo relatamos también. En una final de un mundial le pasó a un árbitro pitando una final a un alemán que le anuló un gol a Pelé, que supuestamente pitó antes de que Pelé hiciera el gol. Entonces, hombre, pero si vos de joven, comenzando en esto, lees eso, ya te queda en la mente y sabes que una desconcentración en un segundo, en un partido casi perfecto, se te van las luces y gracias a Dios, pues hoy podemos decir, listo, quedó para la anécdota, pero me costó mucho salir de ahí y eso lo quería relatar yo muy bien ahí para que la gente entienda de que el error duele y que uno no se equivoca porque quiere. Yo lo conecto con una cosa que hablábamos, Camila, ahorita y es, digamos, este también es un libro como de historia de país, ¿no? Digamos, aquí hay como una cosa de una persona de un pueblo que llega a la ciudad. También hay una cosa que me gusta mucho del libro, que es como cierto homenaje a Medellín. Medellín siempre hemos pensado en Medellín como la ciudad de la violencia, como la ciudad del narcotráfico,
pero Medellín es la ciudad que acoge a Wilmar Roldán, le da durísimo porque lo recibe con 2 o 3 cachetadas, pero duras, después lo pone a recoger basura por los alrededores del estadio, pero hoy en día Wilmar vive en Medellín y es un ídolo de Medellín. Y si usted tiene la oportunidad, Camilo, de algún día ir a tomarse un café en un café de Medellín con Wilmar Roldán, va a ver que todo el mundo se acerca a decirle usted es el mejor. Y eso es una nota. Entonces, ahí hay como una cosa de crecer en unos contextos muy violentos y no tomar revancha, sino como, o sea, la respuesta de Wilmar Roldán a ese contexto es querer contarle a otros árbitros cómo tienen que hacer para hacer su trabajo. Creo que hay algo muy lindo del libro en eso, ¿no? Como que el libro no es para decir, ah, mire, yo les gané y ahora yo soy el mejor, sino, mire, incluso yo lo logré, ahora háganlo ustedes, ¿no? Y como una cosa de, también como una bondad que es rara también en la literatura colombiana. Y ahí a mí me parece que en eso el libro también está conectando muy bien con la gente, porque no es la respuesta a la violencia, generalmente es la revancha. Y en el caso de Wilmar Roldán, la respuesta a la violencia es la bondad. Y ahí me parece que hay algo mucho claro. Wilmar Roldán, claro, la gente va a decir Wilmar Roldán es un prepotente, y eso lo dicen a veces, porque Wilmar Roldán no le teme a decir la verdad, que es el mejor árbitro que ha tenido este país. Y eso es la verdad, eso es un hecho, eso es un dato, eso es un dato. Está en la estadística. Sí, eso es la estadística, exacto. Va a completar ahorita, próximamente va a completar 500 partidos en el fútbol colombiano. Pero sí hay una bondad muy, muy, muy bacana en esa manera como Wilmar se enfrenta a los momentos más retadores de su trayectoria. Pues para cerrar y que la audiencia sepa de qué autor estamos hablando, por si acaso viven lejos del fútbol. Estuvimos hablando con el árbitro con más partidos dirigidos en la historia de la Copa Libertadores, con presencia ininterrumpida desde 2008. Y hay 9 años Wilmar ha pitado consecutivos. 4 finales del torneo: 12, 13, 14 y 23. En 2013 fue destacado en la octava posición como mejor árbitro del mundo por la FIFA y fue considerado el mejor árbitro de Sudamérica por la Conmebol. Dirigió en Brasil 2014 y en Rusia 2018. Pitó la final de la Copa América 2015 entre Chile y Argentina y se convirtió en el árbitro con más partidos dirigidos en eliminatorias sudamericanas de la historia, con 20 encuentros. Y es este árbitro quien toma la pluma literaria y, a través de un libro que es el que recomendamos hoy, con este mundial acercándose y con esta pasión futbolística, que es Silbato de Oro, de Wilmar Roldán, con quien hemos hablado, de la editorial Zaino, cuyo editor, uno de los editores, Juan José, nos acompañó el día de hoy. Esta es nuestra recomendación, porque recuerden que el lenguaje literario no solamente nos mete en experiencias, sino que también nos permite comprender esas perspectivas, esas circunstancias que difícilmente vamos a comprender a través de una pantalla, Wilmar, difícilmente, o ni hablemos en una rueda de prensa, que tampoco es que se habla mucho. Si quieren escuchar actores que hemos escuchado siempre, pero que hasta ahora podemos que nos hablen al oído a través de esto, este es el libro que tienen que leer y este es el libro que tienen que regalar. Wilmar, Juan, muchísimas gracias por este rato de fútbol, arbitraje, literatura e historia patria. No, muchas gracias a vos, Camilo, por abrirnos aquí el espacio y nada, siempre agradecido con Dios por haberme permitido hacer de un oficio como el arbitraje un estilo de vida y ser una fuente de inspiración para presentes y futuras generaciones. Yo creo que esto va a seguir por muchos años y bueno, ya se dejó una historia escrita y eso es lo más importante. Yo estoy feliz de ir a una librería. Ayer inclusive estuve comprando 2 libros y ver mi libro en una librería, la verdad me pone muy feliz y siempre voy con mi hija y ella se siente feliz de su papá. Y yo tantos libros que gracias a Dios he comprado y he leído en diferentes librerías y llegar ahí a ver mi libro para mí es impagable, como le dije a Juan y a Carlos, que eternamente voy a estar agradecido con ellos porque a los que nos gusta la literatura, la lectura, sabemos la importancia de ello. Así que Dios le pague por el espacio. Gracias, Camilo. Muchas gracias por tenernos aquí. Zaino, como siempre, muy agradecido. Recordarle a las personas que el libro está en formato digital también, porque los que nos oyen por fuera, el libro está en todas las plataformas digitales y pues en la mayoría de librerías del país y en nuestra página de internet editorialzaino.com. Un abrazo. Y recuerden además que este libro lo pueden encontrar en Cultivo Libros, pueden escribir, busquen por redes para que les lo puedan pedir cuanto antes y les pueda llegar.
Silbato de Oro, editorial Zaino, de Wilmar Roldán. Sobre eso hemos estado hablando el día de hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.